Buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué bueno. Gracias a Dios por esta mañana, por este día. Y aunque no lo podamos ver, Dios efectivamente está obrando. Y está obrando en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros. Qué bueno que estamos acá. Me encanta, sí, me encanta estos momentos de intimidad con ustedes. Reflexionaba yo sobre una iglesia grande. Nosotros venimos de una iglesia muy grande, ¿verdad? Pero tiene sus, yo creo, esto es cuestión mía nada más, mía, de Onésimo, yo creo que tiene sus desventajas, porque en una iglesia pequeña como esta te puedo ver, te puedo escuchar, te puedo apapachar, puedo ver tu rostro, tu sonrisa, tu disposición de corazón con la que llegas, etcétera, 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 ¿no? En una iglesia grande es un poco complejo, es diferente. Y por eso me encanta esto, porque la verdad que la intimidad con Dios debe ser así, rostro a rostro, cara a cara, para que nosotros podamos ser bendecidos por Él, ¿no? Y bien, el día de hoy nos continuamos con esta serie, creo ya es la última, de Iglesia, ven a mí, y el tema se llama El camino correcto, el camino correcto. En la semana, lo primero que vino a mi mente fue una película que vimos, seguramente tú ya la viste, y si no, te invito a que la veas, a que la mires, de una película donde precisamente el actor Tom Hanks, en esa escena importante al final de la película, él está en un camino, en un crucero, en una carretera. De hecho, él es Tom Hanks, en donde le da vida al protagonista de esa película, Chuck Nolan, se llama el Náufrago, se llama, ya la vieron seguramente, El Náufrago, ¿no? Y yo recuerdo porque en esa escena emblemática, por llamarle de esa manera, él regresa, es rescatado después de 4 años, o un poco más de 4 años, de esa isla donde en su avión, en el avión de FedEx, recuerdo, ¿verdad? Falla, cae en el océano y es llevado a esa isla, ¿no? A esa isla, y ahí pasa 4 años. Inclusive, esta película ha sido motivo de estudio, ha sido objeto de casos de estudio. ¿Por qué? Porque hay unas características muy principales donde los especialistas en la materia dicen, a ver, pude anotar estos aspectos de análisis cuando alguien se encuentra en una situación de aislamiento total. Entonces es un efecto psicológico. Después dice que también es un caso de estudio de supervivencia, porque ahí se despliegan en las escenas, ¿verdad?, muchas de estas características donde dices, híjole, si yo me encontrara en esta situación, yo creo que haría lo mismo. O quién sabe, ¿no? No tendría capacidad para romper el coco, ¿no? Ahí él toma el coco y lo empieza a azotar. Cuando yo, en mi pueblo, donde nos subimos a las palmeras para quitar los cocos, sabemos cómo se hace, ¿no? Pero todas cosas que son casos de estudio, ¿no? El otro, el análisis de la soledad y aislamiento, ¿no? Cuando él ve necesario que tiene que hablar y pone, ¿se acuerdan? Es el del balón de voleibol de Wilson, ¿no? Wilson, que se agarra y la mancha de sangre, hace una carita y está hablando con Wilson como si fuera un ser humano, ¿no? Es un caso de análisis de estudio, ¿no? La resiliencia, su lucha, su perseverancia de salir adelante, de tener al menos un motivo por el cual él tenía que salir de esa isla. Y ese motivo era su prometida ya. La amaba con todas sus fuerzas, ¿no? La amaba con todas sus fuerzas, y recuerdo que tenía por cierto, yo tengo un reloj por ahí, ahora que lleguemos lo voy a ver dónde anda, un reloj de bolsillo, y cuando lo abría, y tenía la foto de su prometida, y la tenía ahí, ¿no? O sea, la ponía ahí en su cueva, y ahí la miraba, ¿no? Y eso le motivaba para seguir luchando, para que esa resiliencia que él le motivó para salir adelante, de construir una balsa con árboles, etcétera, etcétera. Y finalmente también mencionan que es un caso de estudio
de la convivencia con la naturaleza. Todo lo que ha originado esta película, ¿no? Al final es rescatado, Chuck Nolan, ¿verdad? Es rescatado y resulta que todo ha cambiado. En 4 años lo dieron por muerto, le hicieron su velorio, lo enterraron, ¿verdad? En su ataúd, etcétera, etcétera. Y resulta que su esposa pues está casada, muy bien casada, ama a su esposo, tiene, creo, un niño, si no mal recuerdo, y con quien se casa es con su médico, que le atendía los dientes, a un odontólogo. Entonces el médico pues lo conocía y fue a hablar con él, y ya le explica, oye, mira, pues tú ya estabas muerto, pues, te dimos por muerto después de... Entonces nos enamoramos, mi esposa y yo, y nos casamos. Pero ahorita porque ha llegado, ella vive en esa incertidumbre, está desconcertada, porque es un choque finalmente emocional. Y él la observa, hay una escena ahí en la película donde él se asoma después de que se va, el esposo de su prometida, él lo observa y ve cómo ella está desesperada, llorando, y él la abraza con mucho cariño y la mete al taxi, al carro, ¿no? Y entonces él decide que pues ya su vida se terminó y que tiene que irse y tomar el camino correcto. Yo noté ahí, cuando él en esa escena ahí reflexionaba, decía, tengo miedo y no sé qué hacer. O sea, tengo miedo y no sé qué hacer. Pero cerraré los ojos, dice, cerraré los ojos, me imaginaré el mar y tendré paz. Y esto me hará tomar el camino correcto. Así dice en la escena. O sea, él está hablando solito, pues, para sí mismo. Y por eso tomé esa foto ahí como pude en la película, porque es una escena donde se debe quedar grabada en nuestra mente cuando nosotros tenemos que tomar este tipo de decisiones. ¿Cuándo lo hacemos? Yo creo que es muy común que lo hagamos. Ahora, nosotros traemos una decadencia como personas, como seres humanos, como la creación de Dios, donde definitivamente hemos sido destinados no a sufrir, pero sí a que nos cueste trabajo cualquier situación. A menos que estemos tomados de la mano de Dios. Y que en cada decisión que nosotros tengamos que llevar a cabo en esta vida, la consultemos con Dios. Le estemos permanentemente diciendo, Señor, ¿será esto lo que tú quieres? ¿Será este negocio el correcto? ¿Será este lugar? ¿Será esta iglesia a la que tú me enviaste donde tú quieres que yo esté? Donde tengamos que trasladarnos todos los fines de semana, etcétera, etcétera. ¿Será esta tu voluntad? ¿Será, Señor, que sea tu voluntad que yo pase esta enfermedad? ¿Será? Respóndeme, por favor, Señor. Y esos son para que yo pueda tomar una decisión, para que yo pueda tomar un camino correcto, en el cual sin duda tú has allanado, tú has recorrido de antemano y quieres que yo vaya para allá, para que no me tropiece, para que no me caiga, para que salga yo adelante. Porque si de por sí traigo una decadencia como persona, como creación, pues imagínate si voy ahora soltado de tu mano. Ahora, tú podrás decir, pues sí, pero pues si se lo pongo en manos de Dios, pues igual y me contesta a la semana, al mes, si bien me va. Pero si yo tengo que tomar una decisión pronta, ya en 3 minutos, pues apenas me va a dar tiempo de hacer la petición y luego callar a ver si me responde, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo le voy a hacer para tomar caminos correctos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo le voy a hacer? Pero hay ejemplos. ¿Se puede? Sí se puede. Respuestas expeditas de Dios, por supuesto que existen en la Biblia. Y hoy vamos a tocar uno de ellos. Entonces, ahora bien, el camino, por eso quise poner esto para que no se nos vaya a olvidar. Ve esta película, si es que tienes tiempo, hoy en domingo, ahí está en YouTube. Yo la volví a ver otra vez para recordarla. Se expuso en el año 2000, o sea, ya tiene 25 años. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ¿verdad? Estamos concluyendo, donde dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa,
Dicen otras versiones, se aparta de sus malos caminos, que es el tema que vamos a ver hoy. Los anteriores, pues ya lo hemos estado viendo a detalle, cuál es el concepto, cómo debemos entenderlo, cómo debemos seguirlo, ¿verdad? Dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y entonces te restauraré. Entonces veré por ti. Entonces te levantaré. Entonces te sacaré de donde estás. Solamente con eso. Cuando nosotros decidimos mirar su rostro, que veíamos la clase pasada, que era conversar con Él, apartarnos de nuestros pecados, entonces Él nos va a bendecir, nos va a restaurar. Si volviere de sus malos caminos, la que sigue. En Jeremías, ahí me la dejas, lo que yo les quería, o lo que les quiero comentar, decisiones para tomar caminos correctos, caminos que Dios ha recorrido, que Dios ha allanado, lo tenemos siempre que poner a su disposición. ¿Cómo? Hay un caso crítico, como el que tengo que tomar la decisión ahorita. Tengo 3 minutos para que Dios escuche lo que yo necesito hacer, ¿verdad? Es una cuestión de vida o muerte. Yo tengo que tomar una decisión. ¿Cómo le voy a hacer? Esa es la pregunta. Bien. Recordarán ustedes en Primera de Samuel, capítulo 24, si es 24, por favor lea. Está extraordinariamente ilustrativo el ejemplo que tenemos para las tomas de decisiones ipso facto. David lo hizo. David en aquellas épocas huía del rey Saúl. Dice la Biblia que Saúl le tenía envidia, él sabía que él había sido el ungido del Señor. Él iba a sustituir el reinado que traía Saúl y obviamente le nace una envidia después de que el espíritu del Señor se separa de Saúl, dice la Biblia. En ese tiempo dice la Biblia que Saúl escoge 3,000 soldados de los mejores del pueblo de Israel y se los lleva a buscar a David en unas cuevas, en unas montañas donde solamente las cabras tenían acceso. Llega ahí, pero buscándolo, y dice en los primeros 4 versículos que después él hace un alto y se va a una de esas cuevas. Ahora, David en aquellas épocas, él huyendo de Saúl, se va a una cueva, la cueva de Adulán, y ahí en esa cueva, después de que él está en esa soledad, en ese aislamiento con la naturaleza, por eso me acordé inclusive de esto, de la película, dice que comenzaron a llegar, vaya, él imaginen, él todo desolado, ¿no? Preocupado por su vida, porque lo iban a matar, tal vez triste, sin duda. Ahí hay muchos salmos donde él manifiesta esa soledad ante el Señor, ¿no? Con miedo, por supuesto que con miedo. Entonces dice que le comienzan a llegar pura gente fina, deudores, asesinos tal vez, ladrones, de todo, pura fina persona, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que él estaba ahí escondido. Estaba escondido y dijeron, pues yo me voy con él. Y luego para acabar de molar, llega la familia, sus hermanos, ¿no? Y junta aproximadamente 400 personas en esa cueva. Pero siempre hay un propósito. Por eso escuchaba yo a Paola hace rato, donde siempre hay propósitos de Dios para con tu vida. ¿Que estás pasando una situación adversa? Sí, porque Dios lo permite. Porque Él tiene planes y propósitos con nuestra vida. Al final, se formarían parte de los valientes de David, de esas personas. Se adiestran, se preparan, y entonces en una cueva donde estaban todos, es donde entra Saúl. Y dice la Biblia que entra a hacer sus necesidades. Y obviamente nosotros, por el escenario que describe la Biblia, Saúl no entró a ser del uno, porque si entrara a ser del uno, pues él estaría parado y al pendiente de todo su entorno, en toda su periferia, ¿no? Y sería y además es muy rápido, ¿no? O sea, no le daría tiempo a alguien de acercarse sin que lo notara. Entonces deducimos que fue a ser del 2. Entonces, pero del 2, pues no te puedes tardar mucho, ¿no? Tampoco te puedes tardar ahí 1 hora. O sea, vas y a lo que vas. Entonces,
Cuando lo ve entrar David y sus hombres lo incitan y le dicen, el Señor te lo puso para que lo mates. Así le dicen. Entonces, David, pues yo creo, no lo dice la Biblia, pero ahí yo creo, eso es mi deducción, que él pues, se desplaza pecho tierra, ¿no? Porque pues, si se va caminando, pues lo va a notar, ¿no? Se desplaza con sigilo, yo creo, como en las películas Los Soldados, ¿no? Pecho tierra, con su espada, él llevaba la espada de Goliat, recuerden, que previamente se la habían dado. Se encamina, él sabía perfectamente en ese trayecto que Saúl lo había intentado matar al menos 6 veces, hasta ese momento. Y él era un hombre como tú y yo, que decía, pues, oye, yo soy el ungido del Señor también, y yo voy a ser el sucesor del reino de Israel. Y este cuate, pues, me ha buscado sin motivo alguno, intentó matarme, pues ahora aquí lo tengo, ¿no? En ese trayecto que, pues, ustedes échenle el tiempo, ¿no? Muy poco, no sé cuánto, pero yo calculo que debe ser poco. Este es mi análisis, mi conclusión. Y cuando llega ahí, él toma una decisión para recorrer el camino correcto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le sucedió esto a David en esos momentos? Se preguntan, o sea, David tenía una relación íntima con Dios. David amaba a Dios por sobre todas las cosas. David conocía perfectamente la bondad de Dios. Y entonces cuando él llega, en lugar de asestar el golpe para matarlo, dice la Biblia que él se acerca y únicamente le corta un pedazo de manto a su capa y se retira. Y ahí imaginen a sus soldados, ¿no? Ya imagino. Pero David, dice la palabra, que cuando él le corta el manto, su corazón se sobrecogió. Y regresó con sus soldados. Y en ese inter, Saúl se levanta, bueno, no lo dice así la Biblia, esta es mi conclusión, y sale, se va, con sus 3,000 soldados que estaban esperándole afuera. Ahora bien, David tomó una decisión muy rápida, de vida o muerte, donde era tan trascendental la decisión que iba a ser un peso permanente que tenía que llevar bajo los lomos cuando él llegara a ser ungido, cuando él llegara a ser el rey de Israel. Nada más. Entonces, esa decisión, ¿sí se pudo? Sí. ¿Sí puedes tomarla? Sí. ¿Cómo? Con una relación permanente de Dios, con un conocimiento total de lo que Dios quiere para con tu vida. Con un conocimiento cuando realmente tú amas a Dios por sobre todas las cosas, como lo hacía David. ¿Cuál fue el mayor mandamiento? Dice, Jesús le dijo, amarás. Jesús nos dijo, a ti y a mí. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿David le amaba con todo su corazón? Sí, le amaba con todo su corazón. Con toda su alma y con toda su mente. Alma, cuerpo, mente. Él iba pensando en ese momento lo que iba a hacer. Pero cuando llegó ahí a ese punto de tener a su merced, a su disposición a este tipo, a este rey que le había intentado asesinar, y ahorita él sabía que afuera habían 3,000 soldados de los mejorcitos del pueblo de Israel para asesinarle, ¿verdad? Pero él sabía, dice, que amaba a Dios, y él sabía que Saúl era el ungido de Jehová. Dice, y el segundo es, y además, amar al prójimo. ¿Quién era Saúl? Aparte del rey, aparte del ungido Jehová, era él. Yo creo cuando tú tienes el total convencimiento en tu corazón, esa relación, ahorita vamos a ver otra diapositiva ahí donde está, síguele, en la tercera, cuarta, quinta creo, cuando tenemos esa certeza de lo que, cuando nosotros tenemos todo este conocimiento, y no teológico, sino es un conocimiento natural que tú y yo tenemos que tener con Dios. Y si nos vamos a su palabra, dice que es amarle con amor y temblor. Con temor y temblor, dice Romanos. ¿Por qué? Porque
pues imagínate, él es el papá, y imagínate que un papá, un hijo, no nos amara con ese amor de respeto, de obediencia, que concluye en el temor y temblor. Porque si sabe el escuincle que me falta respeto, pues le voy a dar disciplina. A eso se refiere, amar al Señor con temor y temblor. Entonces, el camino significa, en el Antiguo Testamento, tu conducta. La conducta de David, pues era de las mejorcitas que había. Sus acciones, sabemos quién era David. Sabemos que tenía un celo por las cosas de Dios. Que dice la palabra que si alguien entraba aquí a la iglesia y se tomaba tu oveja y se la llevaba, él iba atrás, y si fuera un león o fuera un oso, él iba y lo mataba y la rescataba. Ese era el celo con que actuaba David en aquel esfuerzo, pero por supuesto, por su esfuerzo. ¿Verdad? Ustedes saben cuando salió Goliat a maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? 40 días, dice, 40 noches tenía allá, y aquellos orando nada más, y nada más orando, ¿no? ¿Quién es este, verdad? Entonces, ahora, en el Nuevo Testamento nada más es una relación. Si tú y yo, fíjense bien, si tú y yo tenemos una relación con Dios, cuando se lleguen esos momentos de toma de decisiones rápidas, Dios te va a dirigir. Dios te va a proporcionar todos los elementos para que tomes decisiones así. No es que, Señor, voy a orar y respondo. No, te las va a dar así. ¿Por qué? Porque es tu mente, es tu alma, es tu corazón, dice, ¿no? Con toda tu mente, con toda tu alma. De eso se trata la relación, para que tú puedas reaccionar en unos momentos críticos de tu vida para tomar una decisión. Y por eso David lo hizo en esa cueva. Por eso David dice la palabra que cuando él, al cortar el manto, se inquietó. Y cuando sale Saúl a reunirse, él le dice a sus soldados: calma, yo no voy a atentar contra el ungido de Jehová. Porque los había adiestrado a esos 400 soldados en la guerra. Él los había escuchado. Ahí está escrito. Dice: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Eso se lo dijeron. Y él se regresa y les dice: entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo de su capa, ¿no? Dice, y comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres: que el Señor, fíjense, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor y Rey. Que el Señor me libre de atentar contra la vida de él. ¿Lo oró David? No, ni tiempo le dio. Lo traía en el alma, lo traía en el corazón, por lo que dice actualmente, y que es el proceso que tú y yo debemos estar viviendo en este momento, que es la relación con Dios. Le decía yo a Ceci hace rato, hace rato me he venido preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Y en ese mismo momento viene la revelación de parte de Dios. ¿Por qué? Decía yo, ¿por qué tengo que ir hasta allá y manejar y trasladarnos? Y ¿con qué objeto? Por amor a Dios. Por amor a Dios. Inmediatamente el Señor en tu corazón por amor a Él. Por amor. Esa es la relación que debemos tener. Y esa relación es únicamente buscando su rostro día a día, para tener esa comunión con Él. Para que cuando haya momentos difíciles en nuestra vida, que tengamos que tomar una decisión, Señor, ayúdanos. Y Él te va a responder. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación con Él. Y eso fue lo que sucedió con David. Ya después, cuando sale Saúl, él le echa el rollo, ¿no? De que mira, mi Señor y Rey, y todavía se postra, dice la Biblia, ¿no? Con reverencia, con honra para el Rey, el ungido de Jehová.
Y le enseña, mira, dice, aquí está la muestra de que Dios te puso para que yo te pudiera matar. Le dice, pero no creas lo que te dicen, lo que te aconsejan, que yo soy malo, porque aquí está la prueba. Que Dios, dice, que el Señor vea entre ti y mí y que Él juzgue. Y que Él juzgue. Pero yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Porque hay un respeto, hay un temor, hay un amor fraternal, paternal, todo tipo de amores que se concentran con Dios de nuestra parte. Producto de una relación, de un buscar. Ahora bien, por eso él toma esta decisión que dice Jeremías 21:8. Aquí pongo delante de ti, de vosotros, camino de vida y de muerte. Aquí están dos caminos, chato. De vida o de muerte. Tú decides cuál camino seguir. Dice Deuteronomio 30:15-16. Ahora escucha en este día. Te doy a elegir entre la vida y la muerte. Entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos. Y no solamente sus mandatos, dice, sus decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Y es cuando nosotros tenemos que tomar los caminos correctos de parte de Dios. Ahora bien, algunos puntos seguramente hay más de cómo elegimos el camino. Dice, 1, el camino se elige. Por supuesto que cada uno con ese, teológicamente le llaman el libre albedrío, ¿no? O esas tomas de decisiones que tenemos, pues nosotros estamos supeditados a elegir lo que nosotros querramos. Porque Dios nos ha dado esa facultad. ¿Recuerdan? No traje el cuadernito que me hicieron favor, me hicieron un regalo aquí uno de la iglesia donde ponían el dedo, ¿ya? ¿Se acuerdan de la Capilla Sixtina? Del lienzo de Miguel Ángel, donde está Dios, Adán está con el dedo extendido y Dios lo tiene contraído, una de sus falanges, ¿verdad? Y que únicamente es cuestión de una toma de decisión de Adán para alcanzar el dedo de Dios en esa imagen, ¿no? Pues ese es el libre albedrío. Por eso nosotros tenemos esa capacidad de elegir cuál es el mejor camino. Ahora, ni te preocupes, vaya, que no sea una situación de decir, ay, es que el camino, pero pues únicamente tu relación con Dios. Si tú tienes una relación íntima con Dios, Él mismo te va a dar todos los elementos necesarios para tus tomas de decisiones. Si bien es cierto, hay algunas que hay que ponerlas en manos de Dios. Yo recordaba, por ejemplo, cuando nosotros decidimos, después de 18 años de estar en la congregación Amistad de Puebla, que es la madre de todas las vides, por llamarle así, de la Vid Puebla, etcétera, etcétera, cuando nosotros decidimos salirnos de esa congregación, le dije a Minerva, recuerdo perfectamente, le dije, mira, los hijos están casados, mis hijas ya no están acá, una vive en Pachuca, la otra se fue a otra congregación con su esposo, mi hijo pues no vive acá, nada más nos quedamos tú y yo. Le digo, yo creo que en esta iglesia está muy grande, ya servimos mucho, ya estamos acá, creo que es el momento de cambiarnos. Pero vamos a ponerlo en manos de Dios. Y tardamos un año para que Dios respondiera y dijera a qué congregación nos teníamos que ir. Y en ese año consideramos varias opciones. Esta sí, no, pues está tan lejos, esta no, bla, 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 ¿no? Al final, Dios habló y dijo, este es el camino correcto hacia la congregación correcta, porque es el lugar donde yo quiero que estén ustedes. Y fue al lugar donde actualmente estamos. Ahora,
¿Pudimos tomar una mala decisión en ese trayecto? Sí. Habían líderes de Amistad de Puebla que nos invitaban y nos decían, yo ya puse mi congregación, ven, dice, quiero que sean copastores. No estoy exagerando. Al menos dos nos propusieron ser copastores de sus congregaciones que estaban levantando de Amistad de Puebla. Yo no sentía ese llamado de parte de Dios para dejar nuestra congregación e irnos a aquella donde te ofrecía y que aparentemente pues era de bendición. Y aquí estamos. Por eso tú tienes que tener esa elección que aparentemente viene de parte de Dios, pero tienes que consultarla. ¿El camino se conoce? Por supuesto, dice, el camino, aquí no hay dos caminos, aquí en este mundo nada más hay dos caminos. Le decía a mi papá, ya se los conté, cuando lo invité a que recibiera a Cristo. Un mes antes de que falleciera, mi padre era uno de los hombres más de esos duros. Yo me acuerdo que le susurraba en el oído, decía, aquí nada más hay dos caminos, el cielo. Si sabes que ese es un camino que te lleva al cielo, sí. Si sabes que hay otro camino que lleva al infierno, sí. Ok, tú le has echado muchas ganas si no quieres aceptar a Cristo. Así le dije, tú le has echado muchas ganas, papá. Así que tú decides. Y ahí me dijo el papá, quiero aceptarlo. El camino correcto. Hay dos caminos. No hay otros. Por eso dice en Proverbios 14:12, dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. El camino, sin duda, se transita. Tú y yo hemos transitado caminos, a veces equivocados, porque pues somos brutos, ¿no? Bueno, usted no, pero yo sí. Soy muy bruto, muy necio. Y hemos transitado caminos que no es la voluntad de Dios. Cuando me faltaba un año para jubilarme, yo dije, yo quiero poner una barbería, pero de lujo. Y fíjese el propósito, porque siempre decimos, ¿y por qué y para qué? ¿No? ¿Y por qué y para qué? Y yo le decía, mira, es que ahora que me jubilo, pues yo traigo un tren dinámico, aquí un dinamismo que si no lo desboco, si no lo deposito en algo, voy a tronar. Yo me levanto temprano, yo voy a trabajar, ¿no? Digo, y yo lo que quiero hacer en esta barbería es estar atento a ella. Y que después en las tardes me vaya yo y en lugar de irme con los amigos a una comida, me vaya yo a tomar el café contigo, ahí, bla, bla. Bueno, señor. Y me decía mi hijo, pero le vas a invertir tu dinero. Pues sí. Y me decía mis hijas, ¿y hablaste con Dios? Le digo, yo creo que sí, es lo mejor. Resultado, la puse, me salió un dineral. Y cuando apenas estaba arrancando, se viene el COVID. Se viene el COVID. Y la historia, terrible. Perdí todo. Perdí todo. Porque son caminos que tú y yo transitamos a veces y que no es precisamente el más correcto, por no ponerlos en manos de Dios. Que me voy a ir de la iglesia, ponlo en manos de Dios. ¿Cuál es tu relación con Él para que tú puedas determinar eso? ¿Que es un crecimiento? ¿Es un ensanchamiento? ¿Son estacas que tienes que estar instalando para que tu tribu crezca? ¿O es nada más, no, porque el pastor no me saludó? Yo le di la mano y ni me peló, yo le sonrié y ni siquiera me miró. Así como dicen los chavos, no manchen, ¿no? Podemos preocuparnos por ese transitar. Yo digo que nosotros, como personas adultas, como personas maduras, debemos ser responsables de todo el proceso de nuestro caminar en la vida. Y mira, amigo, hermano, si te equivocaste, no pasa nada. De por sí ya perdiste y luego todavía te fueteas, ¿no? De por sí ya perdí en mi barbería y todo ese rollo, ¿no? Y luego todavía, ay, pero si yo, no existe, hombre. O sea, agarra
y cierra la página y vamos para adelante. Bueno, Jesús lo instruye. Personajes, N en la Biblia, que se han equivocado. David es uno de ellos, ¿verdad? David cuando se llega a Betsabé, no crean que fue un de repente. No. David ya la había visto no una, varias veces, hombre, a Betsabé. Ya sabía a qué hora salía a bañarse. La consecuencia ustedes saben. Y hubo un desenlace terrible descrito en la Biblia, donde él se convirtió en asesino, inclusive de su esposo. Donde el soldado fue uno de los mejores soldados que tuvo David. Se equivocó, hombre. Pero cuando él supo que había muerto su hijo, porque ya le había profetizado que iba a ser así, él dice que agarró, Señor, está bien, se bañó, y salió. Lo que sigue adelante. Lo que sigue adelante. El camino se transita, el camino se termina, es el cuarto. En Filipenses dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo se refiere aquí de esa carrera permanente que debemos tener tú y yo. Porque fíjense bien, a pesar de que Pablo, el apóstol de Dios, determinado y definido por Dios, él no se confiaba. Hace rato me decía Ceci, de las preguntas que decían, ¿qué la salvación se pierde? En los cursos, ¿verdad? Y la respuesta ya la sabe. Y si no, luego me preguntan. Y yo le decía, Judas lo sabe perfectamente, ¿no? Pablo tenía esta sensación de decir, tengo que seguir con la mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Porque él sabía que como hombre él podía desviarse, él podía equivocarse. A pesar de ese encuentro que tuvo con Jesús, a pesar de haber estado en el tercer cielo con él, dice la palabra. Sin embargo, él tenía esa fortaleza y esa decisión de seguir corriendo la carrera de la fe. Misma que tú y yo corremos en este momento, en este día. La carrera de la fe. ¿Por qué estamos acá? Por fe. Por amor, como decía en la diapositiva, simple y sencillamente por la relación que tengo con Dios. ¿No se dan cuenta de que en Corintios 9, 24, 25 dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Lo que debemos buscar. Esta vida, de por sí, ya deteriorada por el pecado, por la separación, ¿verdad? Y que a Dios gracias que vino Jesús, pero tenemos que correr una carrera. No es un amuleto que ya creí, ya soy cristiano, ya soy creyente y ahora ya soy... No, en el mundo tendremos aflicciones, pero hay que confiar, dice su palabra. Confiar, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Entonces, no podemos. Y este mensaje que habla en 1 Corintios es precisamente porque nosotros tenemos que alcanzar algo mejor el día de mañana, cuando nos muramos, la vida eterna. Ahí sí no habrá dolor, habrá únicamente relación. Ahí terminaremos de, me duele aquí la ciática. No hay dolor. Y esa es la meta que tú y yo debemos buscar en Cristo. Que el día de mañana, cuando nos muramos, vayamos ante su presencia. Rapidito. En la semana, lo que el viernes estuve con Mine en la funeraria, en las oficinas administrativas, platicando, Oiga, y si yo me muero, de los beneficiarios, ¿quién va a ser? Y si se muere Mine y, ok, ¿qué es más barato? ¿Ser cremado o ser no? Y dice, mire, no me gusta hablar de esto. Digo, es necesario. Y le hablaba a una de mis hijas y le dice mi hija, mamá, es orden.
es orden. Porque nosotros, todos, la única certeza que tenemos es que tú y yo nos vamos a ir, nos vamos a morir. Y nuestro cuerpo se va a quedar. Pero nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos la vida eterna. Y que en ese proceso, en esa carrera, tengamos una vida que vivir en paz, en paz. Y que en un momento dado, cuando se nos presenten circunstancias, podamos tomar decisiones correctas para seguir prolongando esa paz. Esa paz que ni tú ni yo entendemos, porque viene de Dios. No te preocupes si es que te equivocas. Levántate. Levántate de donde estés y confía en que Dios ha caminado ese camino. Y que en su momento, cuando clames a Él, como lo hacía David, Él te va a levantar. Él va a prosperar tu vida. Simple, porque le costamos un alto precio al Padre. La sangre de su Hijo, la sangre de Jesús en la cruz. Ponte de pie. Vamos a terminar orando. Cuando Saúl escucha la voz de David diciéndole que pudo haberlo matado, dice la palabra de Dios que el ungido de Jehová volteó su rostro hacia David y lloró. Y lloró. Y él clamó, dijo, sin duda tú serás el nuevo rey de Israel. Dice, y yo te pido que no acabes con mi familia. Que no acabes con mi familia. Saúl sin duda estaba consciente de que se había equivocado, que había tomado un camino incorrecto. Y le dice, y que el Señor sea testigo de este pacto contigo. Que nuestra generación siga siguiendo los pasos de Dios. Si yo me equivoco, lo reconozco. Vuelvo mi rostro, como dice en Segunda de Crónicas. Me aparto de todo lo mal que yo he hecho, me arrepiento. Y entonces Él va a restaurar tu vida. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje que has puesto en el corazón de nosotros, de todos nosotros, Padre. Señor, permite que en ese caminar que tenemos en este mundo, Padre, podamos tomar bajo tu dirección, Señor, el camino correcto. Un camino, Señor, que tú allanas para nuestra vida, que tú recorres para nuestra vida. Permite, Señor, que no nos equivoquemos tanto por amor a nosotros, Señor. Padre, y si yo me equivoco, Señor, si yo caigo, permite que me levante, Padre. Que no sea sacrificado por el enemigo, sino que me levante como levantaste a este hombre conforme a tu corazón, Señor, para seguir en la batalla, para seguir como Pablo, Señor, que a pesar de sus errores, a pesar de su desconocimiento, él se levantó, Señor, y siguió su carrera, Señor, hasta alcanzar seguramente la estatura
de ese varón perfecto, Padre. Señor, bendigo, Padre, a cada uno de los que están reunidos hoy en esta mañana, Señor. Bendigo su vida, Señor. Bendigo su mente, bendigo su corazón, bendigo su alma, bendigo su cuerpo, Padre. Y declaro, Señor, que toda decisión que ellos tomen, Señor, es conforme a tu voluntad, por la relación que ellos tienen con Jesús. Porque ellos conocen, Señor, el camino, la verdad y la vida, Señor. Y esa verdad, Señor, esa verdad, Padre, que ellos conocen, es lo que les va a llevar a tomar decisiones correctas en su vida, Padre, en su matrimonio, con sus hijos, con sus negocios. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra edifica, tu palabra nos instruye, porque tu palabra también nos anima, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.